Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Vamos a guardar un segundo. Se están conectando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables maestrantes. Si ustedes pueden escucharme, les pediría por favor que en la medida de lo posible podamos habilitar nuestra cámara para poder interactuar y en el mismo sentido, si pudieran por favor comentar si alguno de ustedes me escucha o si existe algún problema en nuestra comunicación. Gracias. Veo que el maestro Alfredo me refiere que sí existe una comunicación. No sé si la maestra Alma, la maestra Reina, que me aparecen como personas conectadas, igual no existe ningún problema en cuanto a nuestro audio. Y si ese fuera el caso, por favor, me lo hacen saber para que en el mismo sentido podamos iniciar propiamente con nuestra sesión del día de hoy. Sin problema la escucho, maestro. Perfecto. Bueno, entonces solicito, por favor, en ese sentido, si podemos mantener nuestro micrófono en silencio y en el momento que alguien desee tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto lo podemos aperturar para que podamos llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Antes que nada, muy buenas tardes. Es un gusto para su servidora el hecho de que el día de hoy podamos llevar a cabo nuestra primer sesión virtual. Mi nombre, tal y como ustedes ya tienen previamente identificado, creo que ya se pudieron haber dado lectura o en su defecto también analizado las 4 cápsulas informativas que tuve a bien adjuntar en el programa de nuestro apartado de plataforma. Estas 4 cápsulas son aquellas que nos van a robustecer y nos van a dar un panorama un tanto genérico acerca de los temas que vamos a abordar. En esta ocasión, pues me presento, es un gusto poder interactuar con ustedes. Tengo a 2 grupos ahorita, por eso vamos a ver que nuestro grupo es bastante extenso. Se encuentran presentes maestros que cursan propiamente la maestría de habilidades de la comunicación en trabajo social, así como también en desarrollo humano y derechos humanos. Entonces, tenemos una conjunción de personas con diferentes formaciones, pero que sin duda alguna van a enriquecer de sobremanera nuestro proceso de aprendizaje. Me permito presentar, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, doctora en Derecho, abogada. Tengo la maestría en Derecho Penal, tengo diferentes formaciones en género, desarrollo humano, juicios orales y demás. Y es un gusto en esta ocasión poder ser partícipe en su proceso formativo a través de la materia que lleva por nombre Habilidades de Comunicación. Sean bienvenidas y bienvenidos todos, y si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio propiamente con los temas que son fundamentales en esta ocasión para poder enriquecer nuestro proceso. Dentro de este, si ustedes se pudieron dar cuenta, bueno, pues vemos que el primero de ellos emana propiamente acerca de esta importancia en cuanto a nuestras habilidades de comunicación. Y luego entonces entendemos, pues, repito, que el primero de ellos nos indica cuáles son las vías, las formas, las necesidades que nosotros como individuos nos vamos a enfrentar día a día, independientemente de nuestro campo de atención o del campo en el que nosotros nos desarrollemos propiamente en nuestras actividades al entablar una conversación o una charla. Pues entonces tenemos que partir identificando qué entendemos por estas habilidades o esta habilidad comunicativa. Y cuando nosotros hacemos referencia a esto, pues vemos que esta habilidad, pues no es otra cosa que una capacidad, ¿no? Es aquella que se desarrolla a partir de lo que nosotros como personas creamos o este vínculo que nosotros estamos otorgando para que luego entonces exista este proceso de emisor-receptor y que nutra y que exista un canal de vínculo o un canal donde yo como persona que está emitiendo un comentario sea también de fácil entendimiento a la persona que lo recibe, ¿no? O sea, que lo que yo pretendo dar a entender, pues sea de fácil entendimiento, sea también en un léxico apropiado para entendimiento de cualquier colectividad y ahorita
Por eso les comentaba e iniciaba mi clase manifestando que venimos de una formación distinta, ¿no? Muchos son trabajadores sociales, otros estudian desarrollo humano, derechos humanos y su servidora, derecho. Entonces vemos como un lenguaje que quizá nosotros ya tenemos muy empleado dentro de nuestro campo de formación, ahorita vamos a tratar a partir de esta habilidad comunicativa de llegar a un mismo fin. Entonces, por eso se dice que es esta capacidad para que nosotros podamos expresar propiamente nuestras ideas de una forma correcta hacia los demás. Y esta capacidad no únicamente es en la expresión de ideas, sino también en la capacidad para hacer entender y comprender frente a un tercero, ¿no? Vemos que aquí ya se va ampliando nuestro campo de entendimiento. No nada más es emisor-receptor, sino también son terceros ajenos o que en un momento dado puedan incluirse dentro de este proceso comunicativo, pero que luego entonces también tenga que ser de fácil transmisión de información. Y esto nos dice que es una habilidad comunicativa y que también es una cuestión imprescindible ante cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar, ¿no? Por ello es importante que hablemos de manera respetuosa, de manera clara, pero también de una manera concisa. Entonces, estaremos empleando lo que nosotros conocemos como una habilidad comunicativa de una persona. Y esto nos dice que al entablar este vínculo comunicación depende en gran medida de los ámbitos de conocimiento, ¿no? ¿Qué tan importante es que nosotros como individuos pues vayamos ampliando nuestro léxico, ¿no? Que este tipo de vocablos, como en una cápsula informativa yo les comentaba, ¿no? Un ejemplo burdo si ustedes gustan. Para nosotros o para mí, su servidora, si yo te digo que es un tipo, ¿no? Quizá no sé, Alfredo me pueda decir que un tipo es una persona, no un sujeto, pero si yo interpreto que estoy hablando con abogados, quizá digo, no, pues el tipo penal, estoy hablando de este nexo que une una conducta con un resultado. Entonces vemos cómo una sola palabra puede tener distintos significados y eso puede dar cabida también a una interpretación distinta dentro de este proceso de transmisión de comunicación. Por eso vemos que nos decía que al momento de que nosotros establecemos esta vía o este vínculo de comunicación, emana en gran parte en cómo yo lo doy a entender, pero también en cómo y en qué campo de estudio o en qué campo estoy aplicando esta vía de comunicación. Vemos también que es importante desarrollar dentro de esta habilidad comunicativa lo que se le llama la habilidad comunicativa general. ¿Qué es una habilidad comunicativa general? Pues es aprender a comunicar cualquier tipo o cualquier tema de una manera clara, de una manera precisa, pero también ir eliminando todas aquellas barreras que en un momento dado puedan entorpecer nuestro proceso de comunicación. Luego entonces, a partir de esta habilidad comunicativa, si nosotros vamos perfeccionando nuestra palabra, nuestra forma de escucha, porque recordemos que no únicamente todo se centra en la forma de transmisión de la información, sino también es en el sentido que el receptor le está dando a este proceso comunicativo, ¿no? Por eso vimos que dentro de nuestra primera unidad era tan importante la habilidad comunicativa como elemento del emisor, pero también la escucha como parte importante de quien recibe el mensaje, para que luego entonces dentro de este canal o de este proceso informativo no existan lo que venimos manejando como estas barreras en la comunicación. Cuando hablamos de cuando hablamos de esta habilidad comunicativa en general, vemos que no es otra cosa que aprender a comunicar, cualquier cosa de manera clara y que existen capacidades para poder mejorar esta habilidad comunicativa. Dentro de ellas entendemos lo que se denomina como escucha activa. Encontramos también como segundo elemento la claridad. Como tercer elemento encontramos la empatía. Como cuarto elemento encontramos la comunicación no verbal. Y como quinto elemento encontramos la asertividad.
Y vemos que estos 5 elementos importantes son aspectos que deben trabajarse en las distintas fases de la educación de una persona, ¿no? Y sobre todo en aquellas en donde nosotros quizá tenemos un acercamiento directo, ya sea en nuestro día a día, con más personas, ya sea en nuestro proceso formativo, en atención a un público, en estar frente a un grupo o incluso también, ¿por qué no? Quizá al momento que nosotros nos dediquemos, se me ocurre, no sé, a escribir un libro, pues también implica mucho esa habilidad comunicativa, porque quizá de manera verbal no lo estoy haciendo, pero a partir de esta nota, a partir de este texto, pues yo trato de hacerle llegar un proceso informativo a la persona que en un momento dado va a recibir esta información. Por eso es importante que nosotros también comprendamos dentro de estos elementos a partir de qué etapa educativa vamos a encontrar estos elementos que potencian una comunicación. Y dentro de ellos vemos que es importante que tomemos en cuenta que nosotros como individuos, por el simple hecho de ser persona, estamos en una constante evolución, ¿no? Y a la par que nosotros evolucionamos, pues también van en ese mismo sentido generándose formas, lenguaje que también en un momento dado puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser a través de señas, pero que todo eso se traduce netamente en ¿qué? En una habilidad comunicativa. Y estas habilidades, repito, estas habilidades comunicativas de una persona, pues se van desarrollando y estos empiezan a gestarse desde los primeros años de vida y que son elementos importantes. ¿Por qué? Porque en ellos se detecta la forma imprescindible de poder llevar a cabo una buena educación comunicativa, ¿no? Ahí hablamos de la educación comunicativa a edad temprana, donde hablamos pues de este proceso donde se hace de una manera correcta la forma de obtener información, la forma de transmitir información. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a moldear, empezamos a enseñar con nuestras palabras, con nuestras señas, cómo vamos a educar a un niño, ¿no? Y hablo desde temprano porque muchos de nosotros quizá en nuestro campo formativo trabajan con niños a edades tempranas. ¿Y qué tan difícil es en ocasiones no poder hacerse llegar este proceso de información? Porque existen diversas circunstancias que dentro de esta misma tesitura limitan o bien obstruyen este proceso comunicativo, ¿no? A veces nosotros quizás damos por hecho que estamos siendo claros y concisos con lo que estamos transmitiendo, pero recordemos que todos como personas vamos a quizá tener una idea un tanto distinta de lo que quiere dar a entender y no por eso significa que el contenido sea incorrecto, sino que debemos también nosotros partir de cómo nos encontramos, hasta dónde conocemos determinados temas y luego entonces empezar a perfeccionar y ahondar sobre más información. Ahí es en donde hablamos pues de esta educación temprana porque se basa en elementos mínimos de aprendizaje y que a partir de eso empieza este proceso de otorgamiento, de acumulación, de cultura general, ¿no? Vemos pues que cuando también nosotros tocamos este tema, vemos que existe otro de los elementos importantes que se debe tomar en cuenta dentro de la habilidad comunicativa, es edad comunicativa a nivel temprano, que es en maternal, en preescolar, primaria, nivel secundario, que es propiamente secundaria, y después cuando ya hablamos de preparatoria, de licenciaturas, de maestrías y de posgrados, de cómo también en ese sentido, pues nuestro léxico o nuestro vocabulario, pues también va cambiando. Y esto mismo lo vemos incluso cuando nos dejan algún trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un trabajo y a veces nos da pena hablar en público o no podemos utilizar las palabras adecuadas en un tema que puede ser muy sencillo, pero precisamente porque existen estas barreras de comunicación? Existen elementos diferenciados que en un momento pueden entorpecer estas vías o estos elementos o estos procesos de comunicación. Cuando también hablamos de el habla, o de otro de los elementos que ya citamos dentro de los 5, que son importantes dentro de esta habilidad comunicativa, bueno, vemos que el habla como habilidad básica en el lenguaje dentro de un proceso de comunicación es vital. ¿Por qué?
Porque primero, ¿de dónde parte el proceso comunicativo? Pues del lenguaje, ¿no? Y este lenguaje lo vamos a entender como aquel instrumento o aquel pensamiento y que juega también un papel importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una parte esencial dentro de este desempeño que nosotros tenemos como individuos dentro de una sociedad y que a partir propiamente de esta habilidad comunicativa, donde se utiliza, repito, la lengua en sus 4 formas de aplicaciones, como encontramos el habla, la escucha, el hecho de lectura y el hecho de escritura, estas habilidades nosotros lo conjuntamos dentro de una misma que se llama destreza. Y al hablar de la destreza, engloba estos 5 elementos para nosotros poder otorgar o poder impartir una correcta transmisión de comunicación. Ahí estamos hablando de lo que se conoce dentro de habilidades comunicativas de una capacidad comunicativa. Recuerdan ustedes que cuando iniciamos hablábamos propiamente de estas capacidades, de esta facultad o de este poder que nos es conferido a nosotros como individuos para poder interactuar, ¿no? O interrelacionarnos con 2 o más personas. Entonces, regreso, cuando hablamos de esta capacidad comunicativa, vemos que es aquella que permite dentro de un lenguaje poder aplicarlo en diversas situaciones, como pueden ser sociales, como pueden ser políticas, como pueden ser religiosas, como pueden ser laborales o simplemente de esparcimiento, ¿no? Simplemente por distracción. Pero estas habilidades lingüísticas, como ya repito, hablamos que era el habla, la escucha, la expresión escrita, nos permiten a nosotros como individuos poder recibir una información, ¿no? Desde la forma en que tú estás hablando, la modulación de tu voz, incluso, ¿no? Aquí entra tanto el lenguaje, que es el lenguaje verbal, como el lenguaje no verbal. Ejemplo, nosotros vemos cuando estamos en oratoria o cuando estamos en una poesía, ¿no? Qué tan importante es la gesticulación, qué tan importantes son los ademanes, porque es una forma no verbal, pero que por supuesto también contribuye dentro de un mensaje, ¿no? Dentro de una transmisión de información, ¿no? Qué tan importante, porque a veces lo que nosotros decimos con la boca puede que nuestra gesticulación diga totalmente lo contrario, ¿no? Puede que ahorita yo venga, no, pues estoy muy feliz de hablar con ustedes, pero si vengo enojada o vengo amargada, quizá la forma de transmisión de comunicación, el sentido que le estamos dando, pues sea completamente distinto. El fin es el mismo, pero los elementos que empleo y que en su conjunto o de una manera integral complementan el lenguaje van a limitar o van a obstruir el significado final. Vemos, pues, repito, que esta habilidad lingüística permite remitir información mediante el proceso a través del cual nosotros expresamos nuestros pensamientos, emitimos también una calidad y precisión en un contenido, es decir, en lo que yo quiero llegar al fin o en lo que yo quiero transmitir y que por supuesto también lleva implícita una transformación y una reflexión en las diversas formas de actuar, de ver, de sentir y de pensar, porque una cosa es lo que yo te estoy otorgando, pero otra muy distinta es la forma en que tú lo estás recibiendo. Vemos que también un elemento importante, repito, a la par de el habla, vemos que emanado del habla surge el lenguaje oral. El lenguaje oral, vemos que de manera implícita encontramos el lenguaje oral o lenguaje verbal y el no verbal. El primero de ellos, que es el lenguaje oral, es esta habilidad que, repito, tenemos los seres humanos y que es una técnica, ¿no? ¿Por qué se dice que es una técnica? Porque aunque todos o la gran mayoría, salvo que exista algún problema propio de lenguaje, bueno, pero son casos muy particulares, ¿no? Pero de manera genérica, se dice que el ser humano emplea este lenguaje oral a partir de una técnica y esta técnica es el proceso a través del cual tú te comunicas o tú te interrelacionas con otra persona y desencadena un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no únicamente porque, ejemplo, que yo me encuentro frente a un grupo y que ustedes son mis educandos, sino que hablamos en la vida general de un proceso de enseñanza-aprendizaje porque todos los días, repito, el ser humano aprende, ¿no? Por mínimo que sea, estamos en un constante aprendizaje, ya sea
cultural, ya sea propiamente, no sé, social o la forma en que tú lo quieras ver, pero es un aprendizaje constante y que esto pues también nos motiva a que a la par de este aprendizaje nosotros desarrollemos destrezas, pero también desarrollemos habilidades y estas en su conjunto van a potencializar el proceso comunicativo dentro de nuestro lenguaje verbal, porque nos van a otorgar mayores herramientas que robustezcan o que contribuyan para hacer mucho más claro o más asequible una comunicación. Dentro de ello vemos que uno de los enfoques o de los elementos o de las herramientas que puede hacer uso este lenguaje oral es lo que citábamos como lenguaje no verbal y esta entendemos como aquella forma que es muy empleada también por nosotros como personas a través de la representación de palabras. Sin embargo, no van a ser propiamente dichas, es decir, van a ser palabras, pero no a través de las palabras. Es decir, va a ser la representación de las palabras, pero a partir de los gestos, de una entonación, de un conocimiento, de ideas, ¿por qué no también decirlo? De estos sentimientos y de todos aquellos elementos específicos con el cual nosotros podamos relacionar la comunicación y podamos entablar ya sea con nuestra comunidad, con nuestros individuos que de primer contacto tenemos, esta vía o este vínculo que transmita y que también reciba este proceso o esta comunicación o esta comprensión como tal. Vemos también que otro de los puntos importantes dentro del lenguaje o de la comunicación, pues es propiamente la escucha. Y cuando nosotros hablamos de la escucha, vemos que esta es una base del lenguaje. ¿Por qué es una base del lenguaje? Porque dentro de la escucha se necesita un uso adecuado tanto de palabras, pero también de oraciones para poder conformar. A ver, permítanme, estoy leyendo que en el chat me escriben, se le escucha, ok, gracias. Ahorita me están llegando, no sé si estamos distorsionados en tiempos, pero apenas me están llegando unos chats. Gracias. Ok, les decía, cuando nosotros también estamos hablando propiamente de la escucha, decimos que esta es una base de lenguaje. ¿Por qué? Porque se requiere el uso adecuado también de palabras, de oraciones y es en su conjunto de integración de párrafos o de un mensaje que podamos ir hilando de manera lógica, de manera sucinta, de manera cronológica, para poder llegar a un mensaje preciso, ¿no? Es decir, que nosotros, y ahorita al terminar este primer tema, yo voy a dar el uso de la voz para que yo también interprete si la forma de transmisión de información está siendo la correcta, ¿no? Para ver si realmente esta habilidad en comunicación está logrando el objetivo deseado. Pero bueno, regreso. Cuando continúo hablando de la escucha como base de la comunicación, vemos que esta integración de palabras, de oraciones, de completar o de complementar o de unir o de formar un párrafo, nos va a llevar a la integración de un mensaje lógico. Entendemos este mensaje lógico como el resultado final que yo como emisor pretendo dar a conocer a las personas a las cuales yo estoy dirigiendo propiamente esta información. Entonces, vemos que para poder comprender, pero también para poder dar un sentido correcto a esta comunicación, tenemos que conjuntar la totalidad del mensaje. Cuando hablamos de la totalidad del mensaje es cuando el canal se complementa, es decir, el emisor transmite, como ya hemos citado, de manera clara, de manera precisa, de manera coherente un mensaje y el receptor, como su nombre lo dice, se encuentra de manera fija, de manera consciente en todos los sentidos, ¿no? Y que por tanto está recepcionando a cabalidad todo el mensaje que el emisor está otorgando, ¿no? Es decir, vimos en nuestras cápsulas cuáles eran las barreras de comunicación y yo puedo estar escuchando o en teoría escuchando, pero si estoy pensando en otra cuestión o no he subido mi actividad a plataforma o tengo este pendiente en el trabajo, o sea, estoy pensando en otra cosa, pero sí estoy físicamente acá. Luego entonces, por muy claro que sea el mensaje, pues simplemente yo no lo voy a entender o voy a quizá
parte de lo que me quiere decir, interpreto, pero le doy un sentido completamente ajeno, ¿no? Entonces, aquí que estamos viendo que para que exista el vínculo o el mensaje lógico, debe de haber una complementación entre el emisor con lo que pretende dar a conocer y por consiguiente en el receptor al momento, como su nombre lo dice, de obtener o de recibir este mensaje en conjunción con la palabra hablada, con el lenguaje no verbal del emisor para que luego entonces complemente y lleguemos a un resultado final que es este mensaje lógico. Por tanto, cuando nosotros hablamos de esta escucha, nos dice que también requiere de muchas estrategias de aprendizaje que luego entonces perfeccionen también nuestro entendimiento y nuestra comprensión o potencialicen nuestra capacidad para poder llegar a ese fin. Obviamente, repito, tomando en consideración de forma integral cada uno de los elementos o de los detonantes que van a robustecer este mensaje. Dentro de ellos podemos emplear, como ustedes bien saben, una comprensión lectora. Y esto, por eso hablábamos en un principio, que emana desde la educación inicial, porque cuántas veces a nosotros a edad temprana nos pusieron a leer un cuento, pero no tanto para que de manera literal nosotros entendiéramos a qué se hacía referencia, sino para que nosotros echáramos a andar la imaginación, porque todo eso complementaba y le daba un destino final a lo que nosotros estábamos leyendo, ¿no? A lo que nosotros estábamos percibiendo. Vemos pues que estas son las vías o son las etapas o los procesos que robustecen de manera genérica un proceso de aprendizaje, un proceso de comunicación. Regreso. Entonces vemos que esto o esta habilidad, este adiestramiento o este desarrollo de capacidades, pues logran qué cosa? Una comunicación eficaz, una comunicación clara, una comunicación precisa, tanto en forma oral como en forma escrita, y que luego entonces tenga como elemento importante resolver los problemas de comprensión lectora y también, ¿por qué no decirlo? Entablar cuando exista alguna diferencia, ya sea en congruencia con el proceso informativo o también cuando no exista alguna comprensión, pues esa posibilidad también de poder ampliar la comunicación. Y ahora recordemos que la forma de o la figura de emisor-receptor al proceso, al momento de que existe el proceso de comunicación, se invierten las figuras. Quien era un receptor, ahora se convierte en emisor al momento de interpretar o de dar sentido a esta palabra. ¿Y cómo lo vamos a ver? Sencillo. Ahorita que yo les dé el uso de la voz, en este momento su servidora, soy qué cosa, soy la emisora, estoy otorgando o disertando un tema y luego entonces cuando realice esta etapa de participaciones o de alguna intervención, pues se invertirán los papeles, ¿no? Ustedes que son receptores, luego entonces cambian en mi caso, a ser emisores y ahí es como existe esta forma nutrida de vincular o de poder plasmar si este proceso, en mi caso, al momento de realizar la evaluación, tiene o no sentido en la forma en que se está tratando de abordar o de entender el tema. Otro de los elementos importantes que también son base en la forma de llevar a cabo una comunicación es la lectura dentro de una base de lenguaje. ¿Y por qué es importante? Porque se considera el elemento lectura como pieza fundamental dentro de un proceso comunicativo, porque es aquel que te permite realizar, que te permite innovar, que te permite desarrollar parte de tu pensamiento y que en su conjunto emplea todas esas áreas o elementos del conocimiento donde desarrollan formas específicas que complementan una comunicación, como qué, como el análisis, ¿no? Como el desarrollo crítico, como también el proceso de observación, como también fomentan en un momento dado la atención o perfeccionan la atención, generan también una forma de diálogo, continúan en el proceso reflexivo, establecen e incentivan la cuestión emotiva a través de la diversión, de la motivación, de la reflexión, de la estimulación, en fin, de un conjunto de elementos
que se van a desarrollar únicamente a partir de qué, de la habilidad lectora, ¿no? De qué tanto nosotros tengamos este acervo cultural. Una persona que entre más lee, independientemente de que sea propio a tu formación o que sea de cualquier área en el sentido, pues esto va a contribuir, ¿no? Como cultura general, pero en su conjunto también te va a dotar de estos elementos para que puedas entablar una comunicación con distintas personas, hablando de distintos temas y que sea en ese mismo sentido, ¿no? Que sea, que fluya y que sea amena para ambas partes. Por eso nos dice que esta práctica conduce de manera específica a desarrollar hábitos y que logran o que tienen como eje central otorgar en el individuo una mejor forma de qué, de entablar un proceso comunicativo. Hasta ahí, apreciables maestrantes. ¿Vamos bien? ¿Existe alguna duda, alguna participación, alguna retroalimentación? Nuestro primer tema es bastante sencillo, aunque tenemos que hacer énfasis, ¿no? Es habilidad de comunicación, tenemos que tocar previamente la habilidad, el habla, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, etcétera. Pero repito, hasta aquí, ¿vamos bien, compañeros? Me gustaría escucharlos. Si alguien desea tomar el uso de la voz, adelante, por favor. Vamos bien, maestra, sin problema. Todo muy claro. Gracias, maestra Reina. ¿Alguien más desea tener el uso de la voz? Em, pues este tema a mí se me hace muy interesante porque yo creo que todos ya lo tenemos muy dominado porque es algo que hacemos día a día, todos los días con todas las personas, pero bueno, al menos yo no lo tenía consciente que hay muchísimos tipos de comunicación. Yo pensé que nada más era la verbal, pero no, ahorita leyendo y todo y haciendo pues conciencia, sí es cierto lo que dice usted, maestra, que estamos comunicando algo con la voz, pero con la postura, con los gestos, con el cuerpo, porque es cierto que el cuerpo habla. Entonces, pues se me hace muy interesante porque ya lo tomo más consciente y digo, ok, si estoy comunicando algo con la voz, también lo tengo que hacer con mi postura, con mi rostro, con mis gestos. Y pues se trata de ser coherente en todo, pues, en todos los tipos de comunicación. Nada más eso, maestra. Claro, muy bien, maestra Alma, gracias. ¿Y qué tan importante lo que nos dice la maestra Alma, ¿no? En el sentido de cómo tú llegas, de cómo tú entablas una comunicación, pero también la forma en que tú como receptor también contestas, ¿no? Recordemos, dentro de una cápsula les decía estas barreras en la comunicación, ¿no? A veces, ¿cuántos de nosotros incluso en algo tan sencillo o tan burdo, si lo queremos ver así, una amiga o un amigo nos puede pedir un consejo, ¿no? Llegan y de una manera tal te comentan una situación y tú dices, ay, pero yo te lo dije, ¿no? O yo te comenté que esto te iba a pasar. A ver, estamos emitiendo un juicio anticipado. O sea, no nos están preguntando desde tu perspectiva. Te están haciendo del conocimiento un hecho, una situación que precisamente porque no existe esta habilidad comunicativa, el ser empático, ¿no? El hecho de decir, a ver, yo puedo tener un juicio sobre esto, pero yo tengo que llegar a lo que el emisor me pretende dar a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es no nada más situarnos desde mi papel, sino interpretar lo que los demás me están diciendo? Por eso ven que al principio yo les decía, por favor, en la medida de lo posible, habilitemos nuestra cámara, porque yo también necesito verlos, ¿no? Yo estoy hablando, pero también estoy dándome cuenta cuántos realmente me están poniendo atención, me están demostrando algo a través de esta camarita, porque vemos que este proceso de educación, bueno, pues nos ha dado herramientas, como en este caso, poder transmitir la comunicación en esta vía, pero que todos estos elementos para poder llegar a un fin y que yo realmente sepa si nuestra clase está teniendo éxito, pues me lo va a dar precisamente esto, ¿no? Aquellos pequeños elementos que dentro de nuestra habilidad comunicativa yo puedo hacer uso de ellos para poder al fin y al cabo pues otorgar un resultado. Muy bien. Vi hace ratito, perdón, una manita levantada, creo que era el maestro Alfredo, si mal no recuerdo. ¿Era usted maestro? Sí, maestra, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, Sí. adelante. Considerando, como dice, hasta ahorita queda muy claro el hecho de saber comunicar. Decía una maestra, ya dominamos esta situación. Yo difiero un poco en el aspecto, no con ánimo de hacer conflicto, sino más bien con el ánimo de considerar de que hay estilos diferentes en los cuales cada persona se comunica.
se me viene a la idea, por ejemplo, considerando la información que usted nos presenta, veía yo... Perdón, por favor, pido a los compañeros si pudiéramos mantener nuestro micrófono en silencio para poder escuchar de manera correcta las participaciones de nuestros compañeros. Gracias. Maestra Lisset, por favor, si pudiera usted mantener bloqueado su micrófono, por favor, y si desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto. Adelante, maestro Alfredo. Sí, entonces considerando las diferentes formas de comunicarse, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, y se me viene la idea de cómo hablan en Tepito, ¿sí? Ellos ya tienen un código específico del famoso lenguaje caló, y se entienden muy bien, inclusive manejan la cuestión de albur, sin necesariamente manejar una grosería, pero es la forma en la que se comunican, y si uno viene o no tiene precisamente ese código de lenguaje, no los entiende realmente y hasta les da risa, ¿no? Esto nada más como una ejemplificación de que hay muchos estilos y formas y que obviamente tendrían que estar familiarizados con esta condición. Es algo que quiero expresar. Otra cuestión, aprovechando, maestra, sobre la primera unidad, la tarea, ahí me queda esa duda, si la tarea que vamos a realizar es un trabajo que dice aquí, que después de leer se genera un trabajo de por lo menos o como máximo 6 cuartillas, si es así o me estoy equivocando. Les dejé 2 actividades, si mal no recuerdo. Una tienen, bueno, en ambas tienen como fecha límite el 25, ¿no? Si usted me permite, a ver, ahorita verifico de una vez, porque de manera literal le mentiría que yo tenga que me sepa de memoria porque doy varias materias. Entonces, la tarea es realizar un análisis de los temas y subtemas que comprende la unidad 1, los cuales se encuentran debidamente indicados en el programa de nuestra materia, debiendo contener como máximo 6 cuartillas. En efecto, ¿cuáles son los temas? El tema central de la unidad es importancia de las habilidades de comunicación, y estos se complementan por 3 subtemas. ¿Cuáles son estos? Habilidades de comunicación, formas no verbales de comunicación y las habilidades de escucha. Estos son los temas que ustedes van a tener a bien darle lectura y posteriormente realizar esa actividad. Como máximo son 6 cuartillas. El número, el que ustedes deseen, eso es indistinto, ¿no? Nada más es como máximo este parámetro, pero de esos tres subtemas que comprenden la unidad número 1, que son propiamente de los que nosotros estamos abordando en esta ocasión dentro de nuestra unidad, y también con lo que ustedes se pueden abonar. Aparecen 3 o 4 tecnolecturas dentro de nuestro programa, que son esos links donde ustedes pueden accesar y también les va a arrojar información relativa al tema. Algunos temas obviamente no van a encontrarse ahí porque también es parte de nuestro proceso de investigación, pero yo les pido que independientemente si utilizan esas tecnolecturas o emplean alguna otra adicional, que al momento de que me envíen previamente su link, me adjunten su fuente de información para que al momento de consultar sea fuente fidedigna, ¿no? Lo mismo si les es de utilidad las cápsulas informativas que yo les adjunté. Si se dan cuenta en contenido de la materia y bienvenida, les aparece unidad 1, un link, unidad 2, un link, unidad 3 y unidad 4. Dentro de esas tiene como máximo de 10 a 15 minutos donde su servidora les diserto los temas que también de ahí se pueden apoyar para poder realizar este trabajo de investigación. No sé si con eso di respuesta a su pregunta, maestro Alfredo. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Sí, profe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Gabriel Jiménez, a sus órdenes, maestra. Bienvenido, es un placer trabajar maestro. con usted. Gracias, profe. Me gustaría empezar definiendo lo que son las habilidades de comunicación. Bueno, yo lo considero como es la capacidad que tiene el individuo para comunicar, ¿no? Y coincido con lo que decía el maestro hace ratito, ¿no? En nuestro país existen diferentes formas de comunicar, pero me gustaría irme más allá de lo que el profe comentaba, de Tepito, de esos lugares así, sino al norte del país, ¿no? Si nos fijamos, la habilidad de comunicar en el norte es muy diferente a la habilidad de comunicar en el sur, o sea, se comunican de diferentes maneras, profe. ¿Por qué? Porque me gustaría ir al modismo del norte, por ejemplo,
En el norte se usa mucho la palabra huerca o troca, ¿no? Y si aquí decimos troca, pues no entendemos que es una troca y la troca es una camionetita, ¿no? Entonces, sí coincido con el maestro. Tenemos formas de comunicar muy distintas, ¿no, maestra? Así es, en efecto, su servidora, quizá por el tono de voz, pensé que la mayoría éramos de acá. Bueno, yo soy de Chiapas, específicamente de San Cristóbal de las Casas, y al momento que